El coleccionista de voces, el asesino que grababa el último suspiro. Era una noche sin viento, sin lluvia, pero con un sonido que helaba la sangre. En medio de un callejón oscuro, un teléfono antiguo reproducía una grabación. No era música, no eran palabras. Era una respiración entrecortada, un último aliento, interrumpido por un silencio mortal. El detective Adrián Ríos lo había escuchado antes, en otros casos. 5 víctimas en menos de 3 meses, todas encontradas con la misma pista. Un pequeño reproductor de voz en el bolsillo, con el último suspiro de la víctima grabado en bucle. La prensa lo llamó el coleccionista de voces. En la ciudad, los rumores crecían. Algunos decían que si escuchabas una de esas grabaciones, no podías dormir más. Otros aseguraban que el asesino elegía a sus víctimas por el timbre único de su respiración al morir. Nadie sabía cómo las cazaba. Nadie había visto su rostro. Pero Adrián sí sabía una cosa. El asesino no solo grababa, también escuchaba. Había alguien ahí fuera reproduciendo sus trofeos una y otra vez, como si fuera música de fondo para una obra macabra. Y esa noche, Adrián tenía en sus manos la 6ª grabación. Pero esta vez, la voz no era de una víctima. Era la suya, su propio último aliento, grabado antes de que siquiera ocurriera. En la oscuridad de esta ciudad, la muerte no solo se lleva vidas, sino que también colecciona recuerdos. Pero no son recuerdos cualquiera, son susurros, suspiros finales atrapados en un pequeño dispositivo, la marca indeleble de un asesino obsesionado con la última voz de sus víctimas. Este asesino, apodado el coleccionista de voces, no solo mata, escucha, captura y guarda cada último aliento como un trofeo macabro. El detective Adrián Ríos ha seguido su rastro durante meses, enfrentándose a un enemigo invisible que parece anticipar cada movimiento. En cada escena del crimen, las grabaciones resuenan como una melodía lúgubre que anuncia el horror. Pero esta noche, algo cambió. Adrián escuchó una grabación distinta, un suspiro familiar, el suyo propio. Una advertencia mortal que le recuerda que no está seguro y que el tiempo se agota. Antes de continuar y abrir juntos la última puerta, quiero que te detengas un momento. Comenta en los comentarios tu ciudad y tu país, porque desde allí estás desafiando a lo desconocido. Suscríbete para que ninguna historia te pase desapercibida, para que juntos enfrentemos los misterios más oscuros y perturbadores. Prepara tus sentidos y tu valentía, porque la historia que vas a escuchar no es para los débiles. El sonido del último suspiro puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Estás listo para escuchar tu propia voz desde el otro lado? Capítulo 1. Las primeras voces. La ciudad estaba cubierta por una niebla espesa cuando el detective Adrián Ríos recibió la llamada. Otra víctima, la 5ª en menos de 3 meses. Lo que hacía estos casos distintos no era solo la frialdad del asesinato, sino la peculiaridad que los acompañaba. En cada escena, un pequeño reproductor de voz, con la última respiración grabada. Adrián llegó al lugar con el corazón acelerado, sintiendo que cada vez que escuchaba esos suspiros grabados, un escalofrío recorría su cuerpo. La víctima, un hombre joven, yacía en el suelo sin señales visibles de violencia. El silencio era aterrador, roto solo por el repetitivo suspiro que emergía del dispositivo. Las autoridades no entendían cómo el asesino podía prever el momento exacto de la muerte para grabar la respiración final. Era como si estuviera siempre un paso adelante, como si controlara el destino de sus víctimas. Adrián sabía que estaba lidiando con alguien más que un simple criminal, un maestro del terror psicológico. Mientras revisaba la escena, encontró pistas mínimas, una sombra, un susurro lejano y una extraña sensación de que el asesino observaba desde algún lugar cercano.
Nadie había visto nunca su rostro, pero su presencia se sentía en cada rincón. Adrián comenzó a estudiar las grabaciones una por una, buscando patrones. Escuchó respiraciones agónicas, suspiros ahogados y un silencio cargado de miedo. Cada audio parecía contar una historia de terror invisible, una despedida sin palabras. La presión crecía. La ciudad entera estaba paralizada por el miedo y las calles se vaciaban al caer la noche. Las víctimas no tenían conexiones aparentes, lo que dificultaba aún más la investigación. Era como si el asesino eligiera a sus víctimas al azar, pero siempre con la misma macabra firma. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, Adrián sintió que algo cambiaba. Un suspiro diferente, más cercano, más personal. Como si la amenaza estuviera tocando su puerta, y entonces escuchó su propio aliento, capturado en una grabación que no debería existir. El tiempo comenzó a apretar. Adrián sabía que el asesino estaba jugando con él, enviándole mensajes y desafiándolo. No solo se trataba de atrapar a un criminal, sino de sobrevivir a una mente que parecía anticipar cada movimiento. Esa noche, Adrián decidió no esperar más. Se lanzó a la búsqueda del coleccionista de voces, con una mezcla de miedo y determinación, consciente de que estaba entrando en un juego peligroso, donde su propia vida estaba en la balanza. Mientras la ciudad dormía, una sombra observaba desde la distancia, guardando el próximo suspiro para su colección. Y Adrián, ahora marcado por la amenaza, sabía que cruzar la última puerta significaba enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Capítulo 2. Ecos del pasado. Adrián no podía sacar de su mente la grabación que escuchó la noche anterior. Su propio suspiro atrapado en un dispositivo, una prueba irrefutable de que el coleccionista de voces estaba más cerca de lo que imaginaba. Cada segundo contaba y el tiempo se convertía en su enemigo más implacable. Decidió revisar los casos anteriores, buscando un hilo que conectara a las víctimas más allá de la grabación macabra. ¿Qué tenían en común? ¿Por qué elegía a esas personas? En cada expediente encontró pequeñas señales. Trabajos solitarios, horarios nocturnos, rutina que se repetía sin cambios. Mientras Adrián analizaba esas pistas, recibió una alerta sobre una nueva víctima. Esta vez, la escena era diferente. El cuerpo estaba acompañado por un nuevo mensaje. Una nota que decía: «Escucha bien, porque esta es la última canción». El escalofrío recorrió la columna vertebral del detective. La policía acordonó el área, mientras Adrián tomaba el dispositivo para reproducir la grabación. Esta vez, el suspiro tenía un fondo distinto, un murmullo apenas audible, como un susurro que escondía un mensaje oculto. Comenzó a pensar que el asesino no solo grababa, sino que intentaba comunicarse. Una teoría empezó a tomar forma en la mente de Adrián. ¿Y si el coleccionista de voces estaba enviando pistas a propósito? Un juego macabro en el que cada suspiro era una clave para atraparlo, pero también una amenaza directa. Con esta idea, el detective intensificó la búsqueda de patrones en las grabaciones, transcribiendo cada sonido, cada pausa, cada irregularidad. Se convirtió en un ritual oscuro que lo mantenía despierto noches enteras, obsesionado con decodificar el mensaje oculto. Mientras tanto, la presión pública aumentaba. Los medios llamaban a Adrián el hombre que escucha la muerte, y la ciudad vivía una mezcla de miedo y esperanza. Algunos creían que el asesino era un ser sobrenatural, otros confiaban en la ley y la justicia. Pero Adrián sabía que no podía confiar en nada más que en su instinto y en la evidencia. Sabía que el asesino era humano, frío y calculador, y que cada vez que reproducía un suspiro, estaba un paso más cerca de atrapar a su próxima víctima, o a él mismo.
Una noche, mientras revisaba grabaciones en su oficina, escuchó un sonido inesperado, un susurro que no había detectado antes, pronunciando su nombre con voz apagada. El corazón se le detuvo. Sabía que el juego había cambiado. Sabía que la siguiente voz en la colección no sería una víctima desconocida, sería la suya. Y con ese pensamiento se preparó para enfrentarse a la oscuridad que acechaba justo al otro lado de la última puerta. Capítulo 3. El rastro invisible. Con el peso de la amenaza sobre sus hombros, Adrián se sumergió en la búsqueda del asesino con una determinación implacable. Sabía que cada segundo que pasaba, el coleccionista de voces podría estar preparando su próxima víctima, o peor aún, preparando su propio final. Las pistas eran escasas. El asesino no dejaba huellas físicas ni testigos, pero Adrián notó algo extraño. Todas las grabaciones tenían un fondo sonoro muy sutil, un eco casi imperceptible que parecía repetirse. Era un patrón oculto, un lugar al que volver una y otra vez. Decidido a seguir esa pista, Adrián cruzó la ciudad en busca de ese sonido. Descubrió que correspondía a un viejo teatro abandonado en las afueras, un lugar donde el silencio y la oscuridad parecían tener vida propia. Allí, el aire vibraba con ecos de voces pasadas. Entró al teatro con precaución, cada paso resonando en las paredes desmoronadas. En el escenario encontró una vieja grabadora, similar a las que había visto en las escenas del crimen. En ella, un nuevo mensaje, un suspiro más, pero esta vez acompañado por una frase que heló su sangre. La última voz no es de una víctima, es de quien busca justicia. Adrián comprendió que el asesino jugaba un juego mental, retándolo a descubrirlo mientras mostraba su poder. Pero también sentía que estaba más cerca de atraparlo, y esa idea le daba fuerzas para seguir adelante. Mientras examinaba el teatro, encontró una nota escrita a mano. Escucha bien, porque solo el silencio revelará la verdad. La frase era un acertijo, un desafío para Adrián, que no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que el tiempo se agotaba. El asesino estaba activo y sus grabaciones se volvían más frecuentes y siniestras. Cada suspiro representaba una cuenta regresiva, una amenaza que se hacía más tangible con cada nuevo mensaje. De regreso a la comisaría, Adrián comenzó a analizar la nota y las grabaciones, buscando conexiones entre la pista del teatro y las víctimas. Algo le decía que todo estaba relacionado con ese lugar olvidado por el tiempo. Mientras tanto, en las sombras, alguien observaba cada movimiento del detective. Sabía que Adrián estaba cerca y que la partida estaba llegando a su fin. El coleccionista de voces tenía un plan final, un último suspiro reservado para cerrar su macabra colección. Y así, Adrián se preparó para entrar en la oscuridad definitiva, consciente de que cruzar la última puerta podría ser la última decisión de su vida. Capítulo 4. El juego final. Adrián reunió a su equipo y trazó un plan para vigilar el viejo teatro. Sabían que el coleccionista de voces no se detendría y que su próximo movimiento sería decisivo. Cada minuto de espera era una batalla contra el tiempo. Las noches en el teatro eran un silencio inquietante. De repente, una grabación comenzó a reproducirse en el sistema de vigilancia, el último suspiro de una víctima que aún no había sido encontrada. El asesino estaba jugando con ellos, mostrando que conocía cada paso. Entre las sombras, Adrián sintió una presencia. El aire se volvió denso y un susurro llegó hasta sus oídos. Esta es la última canción. Su corazón latía con fuerza, pero no podía mostrar miedo. Sabía que ese era el momento para actuar. De pronto, un movimiento fugaz apareció cerca del escenario.
Adrián y su equipo avanzaron rápidamente, atrapando a un hombre pálido y delgado, con una grabadora en mano y una sonrisa perturbadora en el rostro. Era el coleccionista de voces. En su mirada había una mezcla de locura y satisfacción, consciente de que su juego había terminado, pero orgulloso de la obra macabra que había creado. Al arrestarlo, encontraron en su morada una colección impresionante, cientos de grabaciones, notas y objetos de las víctimas, confirmando que cada suspiro era para él un trofeo personal. En el interrogatorio, el asesino habló con frialdad, explicando cómo escuchaba la respiración de sus víctimas, cómo capturaba ese momento preciso para grabar el suspiro final. Su mente enferma veía la muerte como una obra musical. Pero la justicia no tardó en llegar. El tribunal condenó al coleccionista de voces a prisión perpetua, poniendo fin a su reinado de terror y asegurando que ya no podría hacer más víctimas. Adrián, aunque aliviado, sabía que el eco de esas voces seguiría resonando en su mente por mucho tiempo. La obsesión del asesino había dejado una marca imborrable en la ciudad y en su propia vida. Y mientras la noche cerraba el telón sobre aquel oscuro capítulo, Adrián comprendió que en la última puerta siempre quedan secretos por descubrir y que la sombra del terror puede acechar en el susurro más inesperado. El silencio volvió a la ciudad, pero las sombras de aquel terror no se disiparon del todo. Las voces que el coleccionista de voces atrapó permanecen en la memoria colectiva, un recordatorio oscuro de hasta dónde puede llegar la obsesión humana. Aunque el asesino esté tras las rejas, sus suspiros resuenan en la mente de quienes vivieron aquel miedo. Adrián Ríos cerró el caso, pero en su interior sabía que el eco de aquellas respiraciones jamás desaparecería. La muerte, a veces, no se va con el último aliento, sino que queda atrapada en un susurro, esperando ser escuchada. Y aunque la justicia triunfó, la ciudad aprendió que en la oscuridad siempre habrá historias que no pueden contarse, solo escucharse. Gracias por cruzar conmigo la última puerta. Si sobreviviste a esta historia, no olvides dejar tu ciudad y país en los comentarios y suscribirte para que ningún suspiro se pierda en el olvido. Hasta la próxima, donde otra voz oscura estará esperando para ser escuchada.